Y vos sabés, Ale, antes de saludarte, estaba escuchando hoy a Heller, siempre muy didáctico Carlos Heller, ¿no? Ale, y decía que, bueno, hablando con Aliberti, y le digo a Claudio también, de que muchos informativos o comunicadores tratan de poner esta cuestión ya escuchada en los 90 de la estabilidad, de que está bajando la inflación, de que la mar en coche, que están en los precios un poquito y la cuestión económica, macroeconómica más estable, pero a costo de qué, ¿no? Y decía Heller muy didáctico y Alejandro Otero, nuestro amigo, muchas veces columnista casi de Cómo no es un desafío, también es muy didáctico para explicar este cuadro de situación en el cual Milei, con todo lo que está haciendo para mal del pueblo argentino, eso no se visualiza y no tiene un impacto como quería uno. Uno tiene una mala lectura, no llegó el momento, va a tener que esperar 2 mandatos como pasó en los 90. Te tiré una bocha como a nivel futbolístico, bajala, hermano. Buenas tardes, Alejandro Otero, como una es un desafío, Alberto Espiño y Claudio Santa Cruz. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal, Claudio? Un gusto volver a estar con ustedes. Un Y gusto. sí, me tiraste un ladrillo, pero los de Vélez estamos acostumbrados, la recibimos, la paramos con el pecho, la ponemos Estás fuego. No agrandado, hay está bien, ningún estás problema. agrandado. Sí. Venimos, y viste cómo venimos. A ver, varias cuestiones. En primer lugar, eh, no le restemos el mérito que Milei pretende. Es decir, hay, desde el punto de vista financiero, macroeconómico, una situación de estabilidad cambiaria, si vos querés, de pax cambiaria, que efectivamente hemos visto otras veces en la Argentina, que se traduce rápidamente en una desaceleración inflacionaria importante. En el contexto que veníamos con el gobierno anterior, con una inflación alta, a la que Milei multiplicó enormemente con la maxidevaluación del 120%, ni bien asumió, la situación actual parece una mejora, esta desaceleración del presente, que está fundada, insisto, en la Pax cambiaria. Esto es un dato, hay una mirada dominante de la economía que reduce a esas dos cuestiones, es decir, la estabilidad cambiaria y la desaceleración inflacionaria, la economía en su conjunto, y otra, que es la que yo comparto, que toma esto en cuenta, pero dice, mira, la economía es otra cosa, la economía tiene que ver con el bienestar de las mayorías, tiene que ver con la expansión del empleo, con la expansión de la producción, con la expansión del consumo, y en ese capítulo de la economía, o en esos capítulos de la economía, la verdad que los indicadores no son buenos. Milei el otro día anunció pomposamente que se acabó la recesión y comienza una etapa de crecimiento y prosperidad para la Argentina, que la verdad, desde todo punto de vista, parece un anuncio más que apresurado, porque el pequeño rebote que se ve en algunos indicadores económicos en materia de producción está muy ligado a un fenómeno muy puntual que tiene que ver con la agroindustria, que tiene que ver prácticamente en su totalidad con la industria aceitera y la situación excepcional del año pasado comparado con la actual. Entonces, tenemos una situación que, insisto, no hay que restarle mérito, pero que deja grandes dudas. Primero, en que se traduzca en un bienestar perceptible para la mayoría del pueblo argentino. Y ¿A vos segundo, te genera que es dudas tan o tenés sostenible certeza? esa situación. Ale, ¿a vos te genera duda que le va a traer un costo a la gente o lo dijiste No, no, ¿cómo no? No, hipotéticamente? no, no, no. No me cabe ninguna duda de que esto no se traduce en una mejoría Por para eso, por la eso. mayor parte del pueblo argentino, porque está basado en una política recesiva. Es decir, el logro inflacionario tiene que ver con la recesión económica, tiene que ver Claro. justamente con la parálisis de eso que llamamos la economía real, la economía que tiene que ver con la producción, la economía que tiene que ver con el empleo, la economía que tiene que ver con el ¿Se consumo. puede comparar Entonces, algo en hay algo una con los 90? contradicción. ¿Se puede comparar en algo con No, los... no, yo creo que, a ver, siempre vas a encontrar similitudes y diferencias, pero yo creo que las diferencias que hay con los 90 son mucho más importantes con las similitudes. Del lado de las similitudes, ¿qué tenés?
una cierta estabilidad de precios o una inflación muy baja para los estándares argentinos, ¿verdad? Pero que no es baja en estándares internacionales. Entonces, ¿vos qué tenés en las similitudes? Una inflación muy baja y una estabilidad cambiaria, una estabilidad del tipo de cambio. Ahora, ¿qué tenés en la diferencia como significativo? Los primeros varios años del menemismo fueron acompañados de un crecimiento económico importante. También tenías un crecimiento del desempleo importante, pero el crecimiento económico fue significativo. Eso hoy no lo tenés. Vos tenés un parate económico brutal, un crecimiento del desempleo como consecuencia de ese parate económico, y entonces la situación no es comparable, es diferente. La situación actual es muy diferente a aquella de los 90, y sobre todo porque hay una contradicción entre que la economía vuelva a crecer y se pueda sostener esta pax cambiaria. Para decirlo en un dato concreto, cuando la economía argentina vuelva a crecer, y esperemos que sea más temprano que tarde, va a haber una demanda importante de importaciones. Cuando haya una demanda importante de importaciones, se van a acelerar las presiones sobre el tipo de cambio. Cuando se aceleren las presiones sobre el tipo de cambio, se van a acelerar las presiones inflacionarias, y voló por los aires la estabilidad macroeconómica financiera que exhibe hoy el gobierno como un logro. Así que está en una situación de mal pronóstico, si vos querés. ¿Te podemos hacer una pregunta, Ale? Pero de mal pronóstico. Mira, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Vos ves que hay un proceso de primarización de la economía como lo era la economía argentina previo a los años 30? Absolutamente. Todo el proyecto actual, si es que tiene un direccionamiento coherente, porque yo creo que eso es para más largo, pero digamos que está lleno de contradicciones, pero una línea bastante clara que uno puede reconocer es la primarización o reprimarización de la economía, entendido en este sentido como un aprovechamiento primario sin agregación de valor agregado alguno sobre el conjunto de los recursos naturales de los argentinos, sean estos de origen mineral, sean estos de origen agropecuario, pero no pasa de ahí, no tiene ningún tipo de proyecto de reindustrialización o de generación de valor agregado que pueda traducirse en una generación genuina de empleo y mayor bienestar. Y creo que ese es uno de los temas centrales que marca la diferencia desde el punto de vista político entre los dos proyectos que hoy disputan en la Argentina, ¿verdad? Y esa es la asignación que la centralidad del poder mundial nos otorga a la Argentina. Esa es la misión de Argentina, ser nada más que productor de productos primarios. Ese fue el proyecto que buena parte del mundo y sus socios locales tienen para la Argentina desde siempre. Esta es una cuestión mal resuelta a lo largo de la historia que se arrastra hasta el presente. El proyecto de la Argentina, que se inserta en un proceso de división del trabajo internacional como productora de bienes primarios e importadoras de bienes con valor agregado, es, a ver, esto digámoslo con total claridad, es un proyecto posible para la Argentina. Ahora, tiene un costo social enorme para una sociedad de 48 millones de habitantes como somos ahora, porque ese proyecto no tiene cabida para la población que hoy somos en el país. La única posibilidad de prosperidad, de desarrollo, de bienestar para el conjunto del pueblo argentino pasa por una diversificación de la matriz productiva, dicho de manera sencilla, por aprovechar, por supuesto, los recursos naturales que tenemos, pero también por aprovechar el resto de las capacidades que tenemos para generar mayor valor agregado, mayor empleo, mayor bienestar y mayor dinamismo del mercado doméstico para el conjunto de los argentinos. La Argentina no tiene destino, desde mi punto de vista, si no desarrolla fuertemente su mercado doméstico. Ale. Crecer exclusivamente en base a exportaciones, está probado, es un proyecto que tiene una limitación en términos de inclusión social muy, pero muy severa. Ahora, dicho esto, también hay que decir que crecer sin expandir las exportaciones tampoco es posible. Entonces, son la combinación de uno y otro factor. Dos preguntas en una. ¿Qué limitación tuvimos como proyecto político cuando nos tocó gobernar?
para volver a este ciclo contracíclico, diría, ir y vuelta todo el tiempo. ¿Y cuál es el rol que tiene la política hoy como espacio de alternativa de construcción económica, de proyecto económico y político? ¿Cuál es el rol y cómo lo estás viendo? Porque se nota, no se nota a alguien en el ring bien parado, ¿no? Para enfrentar esto. A ver, bien dijiste, son dos preguntas en una porque aluden a la misma cuestión. Yo creo que el fracaso de nuestro último gobierno, o el fracaso del último gobierno que pretendió representar los intereses nacionales y populares en la Argentina, tuvo que ver básicamente con no enfrentar políticamente los conflictos que supone superar esa no dirimida histórica cuestión que tiene la Argentina entre los dos proyectos posibles. Por eso, el gobierno anterior resultó un fenómeno absolutamente inédito en la historia de los gobiernos populares en la Argentina, que es la existencia de trabajadores formales pobres. Sí, pero el mejor de los gobiernos nuestros, que fue el de Néstor y Cristina, Alejandro, yendo a los mejores gobiernos de los últimos años nuestros, del espacio nacional y popular, tampoco terminaron de resolver algunas cuestiones porque la estructura no se terminó modificando. Efectivamente, pero si hubo un gobierno que no dio ninguna batalla importante en ese sentido, fue el último. Entonces, a ver, una cuestión básica que los gobiernos nacionales y populares no pueden permitirse es que el conjunto del pueblo no acceda a alimentos, medicamentos y energía de manera, para decirlo fácil, barata, de manera accesible. Si los salarios no alcanzan para pagar las cuestiones básicas que tienen que ver con el acceso a la vivienda, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la alimentación y que tienen que ver con el acceso a la energía, sea para transporte, calefacción y demás, bueno, estamos en un problema. Y la verdad es que esto no se planteó. Ahora, dar esa batalla por conseguir ese nivel de ingresos supone enfrentar ciertos sectores de poder. Y esta es una cuestión eminentemente política, no es una cuestión económica. Bueno, ¿y cómo ves la política? ¿Cómo ves la política hoy desde el lado nuestro, si se quiere? Buena parte de la sobrevida que me parece que tiene el gobierno de Milei tiene que ver con que la oposición no tiene un proyecto claro ni un referente claro que se haga cargo de sostener la alternativa. Entonces, en tanto desde nuestro espacio estamos entretenidos en disputas internas que no le interesan a nadie y no en organizar y confrontar con el gobierno de Milei desde el punto de vista político y desde el punto de vista programático, bueno, me parece que estamos en problema y eso opera como gran ayuda a la continuidad del gobierno de Milei, o que en todo caso, de mínima, los costos que tiene su política, de los cuales hemos estado hablando, no sean notorios ni capitalizados por nadie que pueda generar un proceso de acumulación para en las elecciones del 25 dar un cambio en la relación de fuerzas, sobre todo en el Congreso, ¿no? Yo creo que el éxito de la elección del 25 está en modificar, derrotar la alianza que en el Congreso le ha dado viabilidad a los proyectos de Milei. Y eso supone entonces que del lado de los intereses populares haya, en concreto, más diputados y senadores de lo que ha habido hasta ahora, en desmedro de las fuerzas que han jugado en favor o como aliadas de Milei. Vale, querido, este es el punto que va a marcar la victoria. Vos, en términos políticos, seguís como dirigente del Frente Grande. ¿Cómo te estás? ¿Te puede preguntar al aire o te tengo que preguntar en privado? Si por el lado de Sarfield se está armando algo, por el lado del vicepresidente, si está cerca, ¿se puede decir algo o te tengo que preguntar en privado? No, se puede decir al aire perfectamente. Nosotros como fuerza política, yo en particular soy parte de la conducción nacional del Frente Grande, y nosotros como fuerza política postulamos la necesidad de la unidad, de una fuerza que exprese o que se exprese claramente contra las políticas del gobierno
del gobierno nacional, en particular en la provincia de Buenos Aires. Tenemos todo nuestro respaldo férreo al compañero Axel Kicillof. Entendemos que hoy es la figura más importante que tiene el espacio nacional y popular para construir una alternativa que sea capaz de ganar, gobernar y transformar la realidad que hoy viven los argentinos, ¿no? Bueno, está bien, me tiraste un título, no desarrollaste, pero tiraste una parte. Está bien, Si querés lo desarrollamos, no hay ningún inconveniente. No, ¿y quién en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo la ves? Haceme un renglón más, no demasiado porque tiene mucho el programa, un par de cosas más interesantes, como menos que la tuya, que tu entrevista, pero en la ciudad de Buenos Aires, ¿quién lo representaría ese espacio de Kicillof? No, creo que, bueno, justamente creo que ¿Alguien se da cercano una a curiosidad, vos? Perdón, no te ¿Alguien escuché, cercano a Beto. vos en la institución? ¿Cómo? No te escucho, no te ¿Alguien escuché. cercano a vos en Vélez? Augusto Costa, estoy preguntando. Ah, Augusto, me estás preguntando por Augusto. Bueno, Augusto puede ser una representación sin duda en la ciudad de Buenos Aires. Se da hasta ahora un fenómeno claro que así como resulta, me parece, tanto en la provincia de Buenos Aires como con proyección nacional, Axel, el candidato más importante que tiene hoy nuestro espacio, o el espacio nacional y popular en su conjunto, resulta curioso que hasta el momento en la ciudad de Buenos Aires no hay un referente que pueda ser directamente identificado con él. Kicillof. Augusto podría hacerlo, de hecho digo, creo que está trabajando fuertemente en ese sentido, podría hacerlo sin lugar a dudas porque tiene condiciones sobradas, personales, políticas y de gestión como para aspirar a eso. Ahora, digo, creo que esto lo hemos hablado muchas veces, los referentes son importantes, los potenciales candidatos son importantes. Ahora, si no hay organización política no vamos a ningún lado, ¿no? Es decir, solo con referentes, solo con buenos candidatos, estamos muy en desventaja respecto de las fuerzas y las batallas que tenemos que enfrentar, ¿eh? Acá la única manera de revertir o superar los problemas estructurales, históricos que tiene la Argentina, de los cuales un poquito hablamos hace unos minutos atrás, requieren de un nivel de acumulación de fuerza y de organización muy, muy importante, que están muy por encima de las mejores capacidades del mejor de nuestros cuadros políticos. Sin nuestros mejores cuadros políticos no vamos a ningún lado. Sin nuestros mejores referentes, sin personas que encarnen verdaderamente el proyecto nacional y popular, no vamos a ningún lado, y lo hemos visto. Ahora, solo con eso tampoco vamos a ninguna parte. Entonces, son los dos elementos, condición necesaria y suficiente. Si hay referentes que encarnan el proyecto nacional y popular, que son consecuentes con nuestros valores, que son consecuentes con nuestro proyecto, y esto lo sabemos porque lo han sido en el pasado, y si hay una organización que acompaña a esos candidatos, a esos referentes, cuando llegue la ocasión de gobernar. Es una cosa y la otra. Esa es la mirada que tenemos desde el Frente Grande, que hemos tenido siempre y que la llevamos en todos los debates que nos toca dar en favor de la organización y la unidad de nuestro espacio. Bueno, fue Alejandro Otero, amigo, compañero, economista, político, profesor de la universidad, dirigente de Vélez. Un abrazo, amigo. Un abrazo Un y gracias. abrazo